Apreciado estudiante de sexto de secundaria, soy tu profesora Sonia García. En este día te doy una calurosa bienvenida y te invito a compartir nuevos conocimientos en la clase de física. Seguro que te será de mucha utilidad. Debes seguir la programación, sea por televisión, radio o internet, para continuar con el proceso de trabajo con tu maestro y tutor, utilizando tu cuadernillo y dar seguimiento a las pautas trazadas en este. Ten siempre presente, aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar, organiza los útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla. En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. ¿Recuerdas que en la clase anterior calculamos con qué rapidez llegabas a la escuela desde tu casa si tardabas 10 minutos en llegar y si la distancia era de 900 metros? Anteriormente tratamos los conceptos de rapidez y velocidad y sus ecuaciones. ¿Ya los repasaste? Muy bien, porque hoy trabajaremos con cálculos de magnitudes del movimiento, como son la rapidez y la velocidad en los diferentes tipos de movimientos, para profundizar en el tema de la cinemática. Continuemos. Si un auto se desplaza a una velocidad constante de 50 km por hora al este, ¿cuál será su desplazamiento en un tiempo de 10 segundos? Calculemos entonces. Para calcular el desplazamiento debes conocer las informaciones necesarias, que son datos, delta X o variación de posición es el desplazamiento, que es lo que vamos a buscar. Tenemos un tiempo que son 10 segundos y la velocidad que son 50 km por hora al este. Con esa información vamos a la operación. Primero debemos convertir los segundos a hora, dividiendo 10 segundos entre 3600, lo que nos da un valor de 0.0028 horas. Luego calculamos el desplazamiento. Desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, lo que sería igual a 50 kilómetros por hora por 0.0028 horas, que nos daría un resultado 1.389 kilómetros. Entonces, eso convertido a metros sería igual a 138.89 metros. Resultado, lo colocamos de este lado.
tenemos 0.13889 kilómetros, que es lo mismo que 138.89 metros. Teníamos un auto que se movió desde la posición 1 hasta la posición 2, que es el segundo árbol. En la aplicación de GeoGebra tenemos 4 partes. La primera, que es donde está la velocidad, que dice que son 50 kilómetros por hora, en un tiempo de 10 segundos, donde recorrió un desplazamiento de 138.89 metros, que en kilómetros por hora es igual a 50 kilómetros por hora. La velocidad en metros por segundo se expresaría como 13.89 metros por segundo. En el segundo gráfico tenemos el gráfico. Entonces ahí le damos clic a la parte donde dice gráfico, que es velocidad en función de tiempo, y ahí obtenemos el desplazamiento. Explicamos. Si realizamos el gráfico de velocidad en función de tiempo, obtendremos un desplazamiento debajo de la pendiente, que es igual a velocidad por tiempo, que en este caso será igual a 13.89 metros por segundo. Por 10 segundos, eso me da un desplazamiento de 138.9 metros, lo que es igual a base por altura, donde la base es el tiempo transcurrido y la altura es la velocidad. Te invito a que practiques usando la simulación de GeoGebra. Acabamos de explicar el movimiento rectilíneo uniforme o MRU, que es el movimiento que describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante. Es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante y la aceleración es nula. Hemos visto que para calcular la velocidad y el desplazamiento del movimiento rectilíneo uniforme, usamos la relación entre variables o elementos de este movimiento. Ahora resumimos lo anterior y agregamos las variables para calcular el tiempo y la rapidez. Movimiento rectilíneo uniforme. La variable a calcular, la velocidad. V es igual a desplazamiento entre el tiempo, lo que sería lo mismo que decir V vectorial igual a desplazamiento sobre tiempo. Rapidez. V escalar es igual a distancia recorrida entre el tiempo, lo que sería lo mismo que decir V escalar es igual a D sobre T. Distancia. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo, lo que es lo mismo que D igual a V por T. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, o lo que es lo mismo, T igual a D sobre V. Analicemos la siguiente situación. Supongamos que a un pasajero en un autobús le tomó 2 segundos en llegar a la parte trasera de este, haciendo un recorrido de menos 4 metros, donde el signo negativo indica que el desplazamiento fue hacia la parte trasera. En este caso tomaremos en cuenta su posición inicial desde el reposo, xy igual a 0, y su tiempo inicial también es 0, porque TI es igual a 0. Entonces, para calcular su velocidad promedio o media, se puede escribir como sigue. Velocidad media es igual a desplazamiento entre tiempo, donde delta X es el cambio de posición o el desplazamiento
y se obtiene al restar las posiciones final e inicial en los tiempos final e inicial, que es delta t. Delta t será igual a tiempo final menos tiempo inicial respectivamente. Si el tiempo inicial es 0, entonces la velocidad promedio se escribe como sigue. Bm es igual a delta x entre t. Calculamos. Aquí tenemos los datos. Nos dice que el desplazamiento inicial es 0 y que el desplazamiento que tuvo fue de menos 4 metros hacia la parte trasera. El tiempo inicial es de 0 porque estaba en reposo y el tiempo final fue de 2 segundos, que fue lo que tardó en recorrer los 4 metros. Entonces, para calcular la velocidad media, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos los datos, entonces la fórmula de la velocidad media es igual a delta x o desplazamiento entre delta t, que sería lo mismo que decir posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, que sería lo mismo que decir menos 4 metros menos 0 entre 2 segundos menos 0, que sería igual a menos 2 metros por segundo. Entonces nuestra velocidad media o promedio será de menos 2 metros por segundo. Lo colocamos en el resultado. Velocidad media será igual a menos 2 metros por segundo. ¿Sabes que un desplazamiento muy grande en un intervalo de tiempo pequeño significa una gran velocidad? Y que la velocidad tiene unidades de desplazamiento divididas entre el tiempo, como millas por hora o mph, kilómetros por hora o km sobre h, o metros por segundo, m sobre segundo. Esta última es la unidad del Sistema Internacional de Unidades o SI para la velocidad. La velocidad promedio se define como el cambio en la posición dividido entre el tiempo de recorrido. Observa que esta definición indica que la velocidad es un vector porque el desplazamiento es un vector. Tiene tanto magnitud como dirección. Sin embargo, la velocidad promedio de un objeto no nos dice nada acerca de lo que pasa entre el punto inicial y el punto final. Por ejemplo, a partir de la velocidad promedio no podemos saber si el pasajero del autobús se detiene momentáneamente o retrocede antes de ir a la parte trasera. Para explicar gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme, analicemos los siguientes gráficos. En el primer gráfico, el desplazamiento en función de tiempo, XFT, representa la pendiente, que es la velocidad constante. En el segundo, velocidad en función de tiempo, el área debajo de la pendiente es el área o el espacio, que representa el espacio recorrido o el desplazamiento. Y en el tercer gráfico, la aceleración es nula. Espero hayas comprendido la clase de hoy. Te ayudará tanto en la vida diaria como en tu proyecto final. Hemos aprendido a identificar las magnitudes del movimiento rectilíneo uniforme, que es el que presenta trayectoria en línea recta, velocidad constante y aceleración nula. A calcular las magnitudes del desplazamiento usando ecuaciones y el simulador GeoGebra para comprender mejor dicho movimiento. Además, calculamos la velocidad media, que es el cambio de posición en la unidad de tiempo y es un vector. Analizamos los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme con GeoGebra y con imágenes y lo interpretamos según la relación entre las magnitudes obtenidas, que fueron velocidad,
desplazamiento y tiempo. Te animo a indagar más sobre el tema y a realizar las preguntas del ejercicio 1 de la página 167 de tu cuadernillo. Revísalas con tu maestro o tutor. Luego de haber leído, realiza lo siguiente. ¿Qué es la trayectoria? ¿Cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? ¿Cuándo el desplazamiento es igual a 0? ¿Puede la distancia ser nula si hay movimiento? ¿Cómo se clasifican los movimientos por su trayectoria? ¿Cómo se clasifican a su vez los movimientos curvilíneos? ¿Cuál es la diferencia entre las magnitudes vectoriales y las escalares? Para la próxima clase estudiaremos los demás movimientos de la cinemática. Recuerda, cuídate y cuida los tuyos. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.